Matemáticas. Números complejos. Fundamentos. Hola, bien hallados. Hoy vamos a tener una clase de fundamentos de números complejos. Cuando se revisan el conjunto de números, aparecen los números complejos. Estos números aparecen cuando nos tratamos de resolver la siguiente expresión: x cuadrado igual a menos 1. Esto implica que x debe ser igual a la raíz de menos 1, pero la raíz de menos 1 o las raíces negativas no están definidas en el campo de los números reales. Es por tanto que se tuvo que idear otro conjunto que permitiera anexar esta definición de número imaginario, dado que no existe una raíz negativa, y a esta raíz negativa se le indicó una letra, en este caso la i. Puedes encontrar en otros textos que se utilizan también la j en algunos casos, o puede ser otro valor de literal siempre y cuando se especifique, pero en la mayoría de los textos vas a encontrar que es la i. Ahora, esto me permite a mí jugar un poco con los valores de esas raíces negativas que yo voy a tener. Por ejemplo, la raíz de menos una constante a va a ser igual a i por la raíz de esa constante, y eso me va a permitir a mí poder trabajar con estos números complejos, identificando a esa i como si fuese una variable que aparece dentro de mis ecuaciones. Revisemos un poco en dónde está puesto este conjunto de números. Nosotros podemos ver que los números reales están compuestos de los números racionales, que a su vez están compuestos de los números enteros, que a su vez también están compuestos de los números naturales. Y fuera de estos números reales vamos a tener un grupo que se llama números imaginarios, y este grupo que aparece separado son los imaginarios puros, es decir, donde solamente aparecen las raíces de menos una constante. Nosotros, cuando sumamos una parte con número real más otra parte con número imaginario, vamos a componer un conjunto más amplio que va a englobar a todos los demás conjuntos y se va a llamar el número de los complejos. Estos números complejos tienen alguna forma de representación, y la más conocida y utilizada es la forma binómica, en donde tenemos claramente que la constante a pertenece al número de los reales y le estamos sumando una parte que es imaginaria, en donde b es una constante que multiplica a precisamente esa raíz de menos 1 que nosotros hemos denotado como i. Si vemos un plano coordenado, podemos tener la posibilidad de indicar en este lugar todos los puntos que van a representarme a cualquier número complejo. En el eje horizontal vamos a considerar que aparecen los valores reales. En el eje vertical vamos a considerar los números imaginarios. Por supuesto, aquí solo podemos ver un cuadrante de los 4 cuadrantes en donde podrían encontrarse cualquiera de los números considerados en este sentido como número complejo. Y vamos a tener algunas características que vamos a ir describiendo enseguida al observar las diferentes formas en las cuales yo puedo representar a estos números complejos. Tenemos una fórmula trigonométrica en donde θ corresponde al ángulo de inclinación en relación a dos valores, en relación al eje real y en relación al eje imaginario. Estas proyecciones son precisamente A y B. Adicionalmente tenemos una R que representa al módulo, y este módulo no es más que la distancia del origen al punto que nos compone a ese número complejo. Para conocer el ángulo, nosotros podemos tomar el arco tangente, el coeficiente de la parte imaginaria, entre el coeficiente de la parte real. De esa manera yo puedo representar también a mi número complejo. Existe otra forma llamada fórmula de Euler, en donde utilizo la función exponencial, unito el ángulo para poder hacer esta representación, que también va a ser igual al coseno de θ más i seno de θ. Si tuviéramos el conjugado del número complejo, entonces mi expresión de Euler quedaría con un signo negativo en el ángulo en su expresión. Existe otra forma de poder representar a un número complejo, es la fórmula polar. Esta representación requiere que yo conozca al módulo, que ya sabemos de dónde se obtiene, y el ángulo θ, que también ya sabemos de dónde se obtiene. Y yo puedo estar cambiando entre la representación de la fórmula polar y la fórmula de Euler, porque las dos requieren solamente el conocimiento de estas constantes que podemos obtener de nuestra representación binómica o trigonométrica. Esto quiere decir que yo puedo pasar
de una a otra sin mayor problema. Existe otra fórmula que sí conviene indicarla para que la conozcamos, que es cuando necesitamos elevar una potencia desde la función trigonométrica a nuestro número complejo. Pues bien, estas son las generalidades o fundamentos de los números complejos. Sin detenernos más, vamos a realizar una serie de ejercicios en donde veremos las operaciones básicas y cómo pasarlas a sus diferentes representaciones. Vamos a realizar una serie de ejercicios en donde vamos a ver las operaciones básicas con los números complejos y también vamos a observar de qué manera pasamos de una a otra de las formas en las cuales se representan estos números. Los dos primeros ejercicios, el 1 y el 2, no traen indicada de forma específica la variable i, pero nos vamos a encontrar en muchas operaciones este tipo de circunstancias y debemos tener presentes que estos son números complejos y que podemos realizar las operaciones. Los demás ejercicios son operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y vamos a ir construyéndolos a partir de una serie de números que iremos indicando. Vamos a empezar con el primero. Inmediatamente observamos que los tres términos de esta operación pues son números complejos, y lo que resta es descomponerlos de tal manera que podamos identificar cómo quedaría si nosotros incluyéramos nuestra variable i. Hagamos entonces primero una descomposición de lo que está dentro de cada radical para obtener sus factores y tratar de encontrar valores cuadráticos de tal manera que yo pueda sacarlos de esta raíz y finalmente dejarlo en términos de -1 y así poder establecer mi variable i. Entonces esta expresión me quedaría de la siguiente forma. Menos 50 lo podemos dejar como 2 por 5 al cuadrado, menos 18 podemos dejarlo como menos 2 por 3 al cuadrado, y menos 200 podemos dejarlo como 2 por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Observamos que 5 y 2 tienen la misma potencia, por lo tanto las bases se pueden multiplicar. Esto me debe de quedar 10 al cuadrado. Teniendo esto en cuenta y que las raíces son cuadráticas, la expresión se va a reducir y me va a quedar 3 por 5 por raíz de menos 2 más 5 por 3 por raíz de menos 2 menos 6 por 10 raíz de menos 2. Esto ocurre por haber eliminado las raíces con los cuadrados que aparecen ahí. Simplificando, 15 por raíz de menos 1 por raíz de 2 más 15 por raíz de menos 1 raíz de 2 menos 60 por raíz de menos 1 raíz de 2. Pero estas raíz de menos 1 nosotros ya las conocemos de otra manera y podemos establecerlas como nuestra variable i. Esto nos va a quedar entonces 15i por raíz de 2 más 15i raíz de 2 menos 60i raíz de 2. Si seguimos reduciendo tenemos menos 30 raíz de 2 por i. Y este sería ya el resultado, lo cual nos arroja un número imaginario puro. Podemos observar que lo único que hemos utilizado es álgebra. No utilizamos nada más. Todo lo que se ha revisado o lo que conoces de álgebra lo puedes aplicar en los números complejos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Raíz cúbica de menos 8 más raíz de menos 8 entre 2. ¿Esto cómo nos va a quedar? Primero debemos descomponer lo que está dentro. Al hacerlo debemos tener mucho cuidado en la primera raíz. La primera raíz es una raíz cúbica. Entonces voy a buscar que lo que está adentro yo pueda sacarle una potencia al cubo y poder eliminar la raíz con esa potencia. En el segundo término vamos a hacer lo mismo buscando alguno de los factores que tiene el menos 8 para poder obtener la eliminación de uno de los valores y sacarlo de la raíz. Al seguir operando, esto nos da menos 2 más 2 raíz de 2 por i entre 2. Finalmente, si nosotros factorizamos un 2 arriba, me queda menos 1 más 2 raíz de 2 y entre 2, se cancela ese 2 de arriba y abajo y me queda finalmente menos 1 más 2 raíz de 2 por i, y ese sería mi resultado de esta operación.
De nueva cuenta hay que tener mucho cuidado al momento de descomponer los factores que están dentro de los radicales para poder resolver el problema. Bien, vamos a realizar ahora una suma. Vamos a considerar que z1 es 2 más 6i, z2 es igual a 5 más 3i, y lo que queremos es obtener la suma de z1 más z2 para conformar el nuevo número complejo que sería z3. Cuando estamos realizando la suma en números complejos y están de la forma binómica tal cual están estos números, lo que hay que realizar es la suma de los términos comunes, es decir, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. En este caso tendríamos 2 más 5 me da 7, y luego tendríamos 6 más 3 me quedaría 9, y este ya sería el valor de lo que corresponde a z3. Es muy fácil sumar en forma binómica nuestros números complejos. Vamos al ejercicio 4. Ahora vamos a hacer una resta. Z4 es igual a Z1. Z1 es 2 más 6i. Y ahora vamos a restarle Z3, que nos dio como resultado 7 más 9i. Esto quiere decir que va a ser 2 menos 7, la parte real. Vamos a poner 9 porque no sabemos a bien qué valores podría salir si es que tuviéramos números negativos en la parte imaginaria. Aquí no lo hay, pero siempre conviene el cuidar los signos, y entonces tendríamos que 6 menos 9, esto es igual a menos 5 menos 3, y z4 entonces vale menos 5 menos 3. Vamos a realizar ahora una multiplicación. Tenemos z2 que es igual a 5 más 3i por z1 que es igual a 2 más 6i. Cuando estoy haciendo la multiplicación debo pensar de forma algebraica. Lo que estoy haciendo es la multiplicación de dos binomios y debo realizarla tal cual las reglas que conocemos del álgebra. El primero por los dos del segundo factor más el segundo por los dos del siguiente factor. Tendríamos 5 por 2 me queda 10, más con más me queda más, 5 por 6 me queda 30, y tomo el siguiente valor del primer factor, del primer binomio, y me queda 3i por 2 positivo, me va a quedar 6i, luego me queda más con más, me queda 6 por 3, 18, y luego me queda i por i, y sería i cuadrada. Aquí nosotros ya sabemos cuánto vale i cuadrada vale menos 1. Eso significa que en vez de tener 18 vamos a tener nosotros menos 18, de tal manera que sería la parte real 10 menos 18 más 30 más 6 y z5 sería igual a menos 8 más 36 y este sería el resultado de z5. Ahora vamos a realizar la división de z5 entre z1. z5 obtuvimos menos 8 más 36 y debemos dividirlo entre z1 que es igual a 2 más 6. ¿Esto que me va a dar? Para poder resolver una división en donde los números complejos están en su forma binómica, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta expresión por el conjugado del denominador. De esa manera vamos a poder eliminar a la i que aparece abajo. Esto también se conoce como racionalizar la expresión. Recuerda que esta i es una raíz menos 1. Entonces vamos a multiplicar por el conjugado, que es 2 menos 6i, tanto en la parte de arriba como abajo. 2 menos 6i entre 2 menos 6i, esto me da 1, es por eso que mi expresión no se ve afectada. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos que multiplicar los binomios de los numeradores y tenemos que multiplicar los binomios de los denominadores. Esto me va a quedar como en el numerador menos 16 más 48i más 72i menos 216i al cuadrado. En la parte de abajo me queda 4 menos 12i más 12i menos 36i cuadrado. Como puedes observar, en la parte de abajo se elimina
por una parte estas dos y dado que tienen el mismo coeficiente, y este y cuadrado me va a arrojar un menos 1. Esto entonces queda 200 más 120i entre 40. Finalmente tengo que 200 entre 40 es 5 y 120 entre 40 es igual con 3. Este es el resultado de dividir Z5 entre Z1. Vamos a pasar el valor de Z6 a la forma trigonométrica. Para ello necesitamos el módulo. El módulo es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son a y b en relación al número complejo Z6. Esto me va a dar igual 25 más 9 raíz, y esto es igual a raíz de 34. 34 es 2 por 17, eso quiere decir que ya no puedo reducir más esta raíz. Y ahora vamos a sacar a teta. Teta es el arco tangente a la menos 1 de b entre a. Esto me va a dar, hay que tener mucho cuidado de tener en nuestra calculadora en grados, y este valor es 30.96, o podemos decir que aproximadamente 31 grados. De tal forma que Z6 en la forma trigonométrica debe de ser igual a R coseno de teta más I seno de teta, por lo que Z6 me va a quedar raíz de 34 coseno de 31 más I seno de 31. Esta es la forma trigonométrica. Si nosotros sacamos el coseno de 31 grados y lo multiplicamos con 34, nos tiene que dar el valor de 5. Si sacamos el seno de 31 grados y lo multiplicamos por la raíz de 34, nos va a dar 3. Bueno, esta es la forma trigonométrica. Ahora vamos a ver la forma polar. La forma polar de 6 es igual a un módulo y luego referido a un ángulo. Bueno, esto ya lo tenemos. Tenemos que raíz de 34 es el módulo y tenemos que el ángulo es 31 grados. Y la fórmula de Euler sería z es igual a un módulo y luego a nuestra función exponencial teta i. Eso quiere decir que tenemos raíz de 34 por la exponencial de 31 grados por i. Estas serían nuestras diferentes formas de representación de los números complejos. Todas ellas se utilizan en circunstancias muy particulares, todas ellas son útiles. En algunos casos hay matemáticas muy avanzadas en donde se llegan a utilizar. En el caso específico de la expresión de Euler, es muy utilizada en matemáticas avanzadas para hacer el cambio de transformaciones de el tiempo a la frecuencia. Ya lo verás más adelante en el área de matemáticas. Bien, finalmente, aunque no hicimos una representación gráfica, me parece que no es tan complejo el indicar estos valores de números complejos en un plano coordenado, dado que tenemos muy bien identificado quién es nuestro eje real, en el caso del eje horizontal, y quién es el eje vertical, en el caso de nuestra coordenada para los números imaginarios. Bueno, hasta aquí esta serie de ejercicios. Muchas gracias por tu atención.